¿Qué tal, chavales? Bienvenidos al canal de Platón y las Matemáticas. En esta ocasión nos vamos a trabajar en la semana número 4, la actividad número 3 de la asignatura de Matemáticas con el tema medidas de tendencia central y de dispersión. Recordemos que estamos en el proyecto número 6 con el tema Ecuador, mi mayor riqueza. Comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es entender qué son las medidas de tendencia central y de dispersión. Recordemos que las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que nos van a ayudar a resumir en un solo valor un conjunto de grandes valores que podemos entender y comprender. Dentro de ellos vamos a encontrar tres tipos de medidas: la media, la mediana y la moda. Las medidas de dependencias, en cambio, miden el grado de dispersión, es decir, qué tanto movimiento va a haber dentro de una gráfica a la hora de centrar cada uno de los datos estadísticos. Este tipo de medidas están constituidas por un valor promedio y se representan en un conjunto de datos. Entre estos valores tenemos, como dijimos anteriormente, la media aritmética, la mediana y la moda, que lo vamos a ver a continuación. Aquí tenemos un pequeño cuadro, mapa conceptual, donde tenemos la característica de cada uno de las divisiones de las medidas de tendencia central. Recordemos que estas se encargan de resumir toda la información de un conjunto de datos numéricos por medio de números y se van a dividir en la moda, que es el número de mayor frecuencia del conjunto de datos con su fórmula respectiva, la media, que es el promedio del conjunto de datos numéricos con su fórmula, y la mediana, que es el conjunto de datos numéricos. ¿Ok? El centro exactamente es la mediana y tenemos también su fórmula. ¿Vale? Vamos a ver el desarrollo de cada una de ellas mediante un ejemplo. En este ejemplo número 1 se ha aplicado un test de satisfacción en el trabajo a 70 empleados de un colegio, es decir, 70 docentes, obteniéndose la siguiente tabla adjunta. Tenemos unos intervalos de 38 a 40, de 40 a 50, de 50 a 56, de 56 a 62, de 62 a 68. Y tenemos la cantidad de repeticiones que tenemos dentro de este intervalo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar nuestra tabla de frecuencias total que aprendimos hace unas semanas atrás para poder determinar la media, la moda y la mediana. Aquí tenemos nuestra tabla de frecuencias, tenemos los intervalos en la primera columna, las frecuencias y cantidad de repeticiones que hay en estos intervalos y empezamos a calcular la marca de clase. Recordemos que la marca de clase se calcula mediante la suma del primer dato del intervalo con el último dato y dividido para 2, es el promedio del intervalo. Y vamos obteniendo cada una de nuestras características. Después tenemos una frecuencia acumulada. ¿Qué teníamos que hacer? Poníamos el primer dato igual y le sumábamos el siguiente. Es decir, por ejemplo, 7 más 8, 15. 15 más 15, 30. Y así sucesivamente. Después tendríamos una multiplicación de las frecuencias con su absolutas y relativas, ¿vale? Con su marca de clase, para poder determinar cómo se hace de la siguiente forma. Tenemos la frecuencia, que es 7 por 41 y encontramos 287. Al siguiente tenemos 8 por 47, 15 por 53 y así con cada uno. Y la última columna es la acumulada, es decir, la marca de clase al cuadrado por la frecuencia. Ejemplo, la marca de clase 7 por 7 por 41, 11.767. ¿Ok? Así vamos a ir haciendo cada uno de nuestros valores. Ahora sí, vamos a entrar en el tema de la media aritmética. Recordemos que la media aritmética se va a obtener a partir de la suma de todos los valores dividido entre el número de los sumandos. Es decir, nuestra fórmula que tenemos aquí, y tenemos que irnos al valor sumatorio, es decir, al total de esta columna, xi por fi, que es la parte que tenemos aquí abajo, que está señalando ahorita en color azul. Vamos a poner ese dato, 3926, y lo vamos a dividir para n. N es el número total de elementos de la frecuencia, en este caso el que está subrayado con color rojo, y va a ser 70. Realizamos la operación matemática de división y encontramos pues que la media aritmética va a ser de 56.08. Bastante sencillo, ¿no? Vamos a ver ahora la ocasión con la moda. La moda consiste en el valor mayor de frecuencia, ¿ok? En las distribuciones de datos. Tenemos un fórmula y para poder entender qué significan cada una de las letras, literales, perdón, tenemos aquí su definición.
LI, límite inferior, C, la amplitud de intervalos, D1, diferencia de la frecuencia absoluta de la clase modal y de la clase anterior, y D2, diferencia de la clase absoluta de la clase modal y de la clase siguiente. ¿Ok? Para ello también necesitamos nuestro esta tabla con los valores de intervalos, frecuencias y marcas de clases completos, tanto absolutos como relativos. Y vamos a ir viendo dato a dato. Moda es igual LI, límite inferior de la clase modal. ¿Qué significa la clase modal? Es la que mayor frecuencia va a tener. Entre 7, 8, 15, 22, 18, pues la que es mayor es 22. Entonces, el inferior va a ser el primer número y el superior va a ser el último número. Por lo tanto, el inferior va a ser 56. A eso le tenemos que sumar la amplitud del intervalo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos números hay desde el intervalo cerrado hasta el anterior al intervalo abierto? Es decir, por ejemplo, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Es el anterior al cerrado porque sería 62. ¿Vale? Tendríamos 6 espacios de amplitud. Ok, y a eso tenemos que ir multiplicando la división de D1 sobre D1 más D2. ¿Qué era D1? La diferencia de la frecuencia absoluta de la clase modal y de las clases anteriores. Ok, para ello tenemos aquí los datos. La frecuencia absoluta de la clase modal es 22 y la anterior, es decir, la que está arriba, pues en este caso 15. Y por lo tanto tenemos que hacer 22 menos 15. Como D1 ya lo sabemos, en la cantidad que lo volvemos a bajar, 22 menos 15, y ahora vamos a hacer lo contrario. D2, en vez de ser con la anterior, va a ser con la siguiente. Es decir, después de 22, ¿quién está? 18. ¿Vale? Entonces haremos 22 menos 18. Una vez que hagamos las operaciones matemáticas, recordemos el orden de los factores. Primero hacemos las divisiones, es decir, resolvemos las restas, dividimos. El resultado de esta división lo multiplicamos por 6 y el resultado final lo sumamos a los 56 y tenemos como respuesta 59.82 con la moda. Y nos faltaría la mediana. Para la mediana traemos también nuestro cuadro de los intervalos, frecuencias y marcas de clase de manera absoluta o de manera normal. Y también decimos que la mediana es el valor numérico que separa la mitad superior de un conjunto de la mitad inferior. Ok, para ello nosotros tenemos que utilizar la fórmula correspondiente a la mediana, ¿vale? Tenemos el límite inferior de la clase de la mediana, tenemos la amplitud de los intervalos, tenemos el número de datos, tenemos la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la clase de la mediana y tenemos la frecuencia absoluta de la clase mediana, ¿vale? Aquí tenemos cada uno de los datos que tenemos que analizar. Utilizando las referencias de nuestra tabla de intervalos, vamos viendo paso a paso. ¿Ok? El límite inferior, como lo aprendimos con la moda, va a ser el límite inferior de la clase de la media, el que va a tener mayor representación. En este caso, tenemos la repetición en 22, el inferior será 56. La amplitud de los intervalos ya sabemos que es de 6. Y ahora vamos a ver qué significa n, pues la sumatoria de todas las frecuencias, que eran 70. ¿Vale? ¿Qué hacemos? 70 dividido para 2. Tendríamos aquí el caso de n medio. ¿Vale? Aquí tenemos n medio, 70 dividido para 2, menos fi menos 1. Es decir, la frecuencia acumulada anterior a la mediana de clase. Como la mediana de clase es 52, su acumulada, la anterior pues sería 30. Y ponemos estos datos aquí. ¿Vale? Dividido por fi es la frecuencia absoluta de la clase de la mediana. Aquí tenemos la frecuencia absoluta, que es 22, y lo dividimos. ¿Vale? Haciendo las operaciones, dividimos 70 para 2, que nos da 35, 35 menos 30, eso lo dividimos para 22, luego lo multiplicamos por 6 y le sumamos 56 y obtenemos nuestra respuesta. Nuestra mediana es de 57.36. Y ahora te voy a enseñar qué es lo que tenemos que hacer en esta semana. En esta semana hay un reto. El reto consiste en que se va a realizar un estudio para determinar el número de abdominales que son capaces de realizar una serie de deportistas tras un intenso entrenamiento. Los datos correspondientes a 50 deportistas son los siguientes. Tenemos aquí nuestros datos, nuestra tabla de frecuencia principal. ¿Ok?
de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 65, de 65 a 70. Y tenemos las cantidades de repeticiones que tenemos por cada una de nuestras frecuencias. Una vez tengamos esto, ¿qué es lo que tienes que calcular? Pues resolver los literales A, que es el promedio de abdominales, que es la media aritmética, B, el valor de la mediana y el valor de la moda. Siguiendo los pasos que te expliqué anteriormente, haz el cálculo de cada uno de ellos. Te propongo que pauses el video para que realices el cálculo de manera mental y cuando los tengas listos, tus resultados, ponle play para que continúes a ver las respuestas. Si tienes alguna duda con estas actividades, tienes la casilla de comentarios para que dejes cualquier tipo de pregunta, las cuales se verán resueltas a medida que vayan llegando, ¿vale? Ahora vamos a ver las respuestas para esta actividad. Y aquí tenemos el reto resuelto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Con la tabla de frecuencias de datos iniciales hacemos nuestra tabla de frecuencias completa y vamos calculando nuestra media aritmética, que es el promedio, 42.9, y con eso resolvemos el literal A. Sacamos la mediana y sacamos la moda, ¿ok? Y aquí tenemos cada una de nuestras respuestas. Espero que este vídeo te haya ayudado para entender y resolver cada una de las actividades que tienes que presentar, en este caso el reto, en la última semana del proyecto número 6. Y antes de irte, si no te has suscrito, suscríbete y deja un like en este video, el cual nos va a ayudar mucho para seguir con los siguientes proyectos o poder ayudarte en cualquier otra asignatura con relación a las ciencias exactas o matemáticas. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.